Pues bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias como hemos estado meditando ahí en Malaquías, capítulo 3, del versículo 6 al versículo 12. La semana pasada, como les dije, es muy largo, me entusiasmé. Pensé que en un solo sermón podíamos tocar todos los temas de estos 7 versículos, pero pues no fue así, hermanos, ¿verdad? No fue así. Y vamos a leer otra vez Malaquías 3, 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y la semana pasada les dije que teníamos que establecer 3 principios para poder estudiar estos 7 versículos. Primer principio, Dios no necesita nuestro dinero. Primer principio, Dios no necesita nuestro dinero. Dios dice, mío es el oro, mío es la plata, suya es toda la tierra, suyos somos nosotros, suyo es todo lo que hay en este mundo. Entonces Dios no lo necesita, hermanos. Dios no necesita nuestro dinero, Él no lo necesita para nada. Absolutamente para nada. Segundo, no podemos negociar con Dios. No hay manera de negociar con Dios. No hay algo como que, Señor, yo doy diezmos y ofrendas para que tú me lo regreses multiplicado, o yo siembro con dinero y tú me vas a dar una cosecha de dinero. Hermanos, eso no es así. No podemos negociar con Dios. Esto es una mentira usada por estafadores del evangelio, y eso es lo que son, hermanos, estafadores del evangelio que han engañado a tontos llenos de codicia, que creen que le pueden dar a Dios y Dios les va a dar multiplicado, hermano. Eso es pretender negociar con Dios, y con Dios no hay manera de que negociemos. No podemos negociar con Dios. Y segundo, Dios no comparte su gloria. Dios nunca va a compartir su gloria con nadie. Decíamos la semana pasada, ¿verdad?, que este pasaje, aunque habla de los diezmos y de las ofrendas, no se refiere a los diezmos y a las ofrendas desde un punto de vista económico solamente, porque muchas veces pensamos que aquí lo que Dios dice, oye, es que no has venido a traer tus diezmos y me has robado, y sí habla de eso, pero más bien lo que está es atrás de ese diezmo y esa ofrenda. Lo dijimos la semana pasada, Dios quiere nuestra vida y nuestros corazones. Dar diezmos o dar ofrendas es un reflejo, únicamente un reflejo de que nosotros le hemos entregado todo, absolutamente todo lo que nosotros somos. Es esta manera de decir, Señor, te he dado mi vida, te he dado mi familia, te he dado mis bienes, te he dado todo, absolutamente todo, Señor. Prácticamente estoy desnudo delante de ti, no tengo nada, ¿sí? Y entonces un reflejo de eso, una forma de manifestación de eso, es que yo puedo sostener, ¿verdad?, el trabajo de Dios a través de mis diezmos y de mis ofrendas. No es un gasto, no es un negocio, yo te doy, Señor, y tú me das. No, es simplemente dar de manera natural, desde la generosidad de Dios, y mi generosidad, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en mi vida. No es nunca un tema puramente económico, ¿sí?
Cuando el Señor dice, el que no deje a padre, madre y todo, el que no lo deje no es digno de mí, no quiere decir que lo abandonemos, simplemente quiere decir que mientras haya algo que ocupe nuestro corazón en lugar de Dios, hermanos, no somos sus discípulos ni somos sus seguidores. Yo lo he dicho en otras ocasiones, Dios no es una prioridad de nuestra vida, Dios no es algo, Dios no es parte de nuestra vida, Dios es el domingo en mi vida. No, hermanos, Dios es el todo. Dios es todo, absolutamente todo. No es que Dios es primero y luego algo es después. No. Digo, si usted así lo quiere entender para poder priorizar en su vida, está bien, no digo que eso esté mal, pero el tema es que Dios es todo. Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 9, ¿verdad? Y estábamos a punto de entrar pensando, teniendo esto, recordando estos pensamientos, vamos a entrar al versículo 10 que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Tal como lo dije en el sermón anterior, este no es únicamente un tema económico, es un tema de adoración. Dios quiere nuestra vida, ¿sí? Fíjese cómo lo plantea el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Las ofrendas de animales que ofrecía Israel tenía que apartar corderos, tenía que apartar becerros, sin defectos, sin perfectos, sin ningún, que no estuvieran cojos, o que no tuvieran un defecto. Y entonces yo lo llevaba al sacerdote, se hacía un sacrificio, se rociaba con la sangre el altar, pero después ese cordero era alimento de los sacerdotes. Los sacerdotes lo tenían que comer. Cuando el Señor habla de, obviamente, un cordero, el sacerdote tenía que revisar el cordero o el becerro. O sea, lo revisaba por todos lados, que no tuviera un defecto, que no estuviera con algo defectuoso, y entonces lo aprobaba y servía para el sacrificio, si no lo rechazaba. Aquí lo que Dios está diciendo, trae los diezmos al alfolí, ¿sí? El 10% de mis ganancias, y haya alimento. Parte de esos diezmos representaban los animales y los corderos. Y que haya alimento es que siempre hubiera sacrificios, alimento. ¿Por qué esos sacrificios eran el alimento de los sacerdotes? El Señor lo que está diciendo es, esos animales, ya lo habíamos visto en sermones pasados, esos animales imperfectos, con defectos, no son aptos para el sacrificio. Entonces, si no son aptos y es lo que traes, no hay alimento en mi casa. Mi casa no hay alimento. ¿Para quién? Para el sacerdote. No hay alimento. Entonces, y haya alimento. Aquí se refiere a los corderos. Y ojo, hermanos, hay un sacrificio que es el de Cristo en la cruz, por el cual nosotros somos salvos. Como dice 1 Corintios 15, que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el sacrificio por nuestros pecados. Pero hay otro sacrificio que es para nuestra santidad, que es el sacrificio de nuestras vidas para vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Nosotros somos el sacrificio también. Romanos 12:1, les dije que este versículo vamos a recurrir mucho para estudiar esta profecía. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto, hermanos, no es lo que hacemos aquí. A esto le llamamos culto. Tampoco digo que no lo llamemos culto. Está bien, le llamamos un culto. Aquí venimos, adoramos a Dios, le alabamos, nos reunimos. Tampoco digo que lo dejemos de hacer.
Pero nuestro culto es presentarnos nosotros como un sacrificio vivo. Y donde hay un sacrificio es donde algo debe morir. En ese sacrificio vivo es donde nosotros morimos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es nuestro sacrificio. Soy completamente de Dios. Le he entregado todo, mi vida, mis bienes, mis pensamientos, mis habilidades, mis dones, todo se lo he entregado a Dios. Y entonces yo, desnudo sobre el altar, soy el sacrificio vivo. Pero no que me levanten en una cruz y me agarran a pedradas, hermanos. Sino ese sacrificio en donde sacrifico mi yo, sacrifico lo que yo soy, para hacer un sacrificio vivo. Esto concuerda con lo que dijimos el domingo pasado, y hay alimento en mi casa. Diría que cada miembro de esta iglesia que ha conocido al Señor sea un sacrificio vivo de negarnos a nosotros mismos. Primero nos damos completamente a Dios y nos presentamos como un sacrificio vivo que implica la transformación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos un sacrificio vivo. Mientras nosotros tengamos algo en nuestra vida que es nuestro, hermanos, hay algo que está por encima de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que Dios no compartía su gloria? Tampoco Él comparte su lugar en nuestras vidas. Así es que la santidad y el caminar con Dios nos va llevando a que Dios sea el todo, el absolutamente todo en nuestra vida. Ahí es donde se cumple cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿verdad? Si vienes a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, que has tenido una dificultad con tu hermano, ve y arregla primero tu problema con tu hermano y después traes tu ofrenda. Insisto, hermanos, Dios no necesita nuestro dinero. Él quiere primero nuestro corazón, nuestra vida completa. Nuestra vida, todo lo que somos. Y entonces, estando completamente desnudos delante de Dios, ya nos hemos dado completamente. Y entonces dice que esta es la condición en la cual Él nos va a bendecir. Ahora lo que Dios nos dice es presentarnos en sacrificio vivo. Ahí sí es la condición para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. No es una condición de un intercambio comercial. No es, Señor, ¿qué te doy yo para que tú me lo multipliques? No es eso. Es una condición en la que yo le entrego todo a Dios y entonces Dios me bendice. Ahora, este sacrificio y esta negación nos lleva a algo muy importante que se llama, y hermanos, es lo que más nos cuesta trabajo. Yo puedo decir, Señor, yo te he entregado todo, yo sobre el altar he sacrificado mi yo, mi todo, y entonces el Señor diría, qué bueno, mi hijito, pero ahora esto nos lleva a la obediencia. Ahora sí les voy a decir lo que es condición de la bendición, la obediencia. No hay manera, hermanos. La obediencia. La bendición que aquí está prometida, que dice Dios,
Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta bendición hasta que sobreabunde está en un contexto de nuestra obediencia. Ahora les voy a decir, si no obedecemos, no puede haber bendición. Déjenme, como este pasaje es usado mucho de la bendición económica, déjenme decirle las condiciones de la bendición económica. ¿Ok? ¿En qué tenemos que ser obedientes para que haya bendición en lo económico? Ahí les ven que tenemos que ser obedientes para que haya bendición económica. Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Les voy a dar otra que hay que obedecer para tener bendición económica. Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esta palabra que dice recoge también se puede traducir como ahorra. Pero el que ahorra con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué otra cosa debemos de obedecer? Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el insensato todo lo disipa, todo lo gasta, todo lo malgasta, todo lo, ¿cómo se dice? Todo lo tira en gastos superfluos. Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces le voy a decir la obediencia para la bendición económica. Tenemos que obedecer al Señor en ser trabajadores, ser diligentes, ser ahorradores, aprender a planificar y ser frugales en nuestra vida. Ay, pastor, ya no me gustó entonces. Porque creemos, ¿verdad? Que, ay, sí, yo, y viviendo como nosotros queremos vivir, ¿no? De repente va a llegar un billete de lotería que ni siquiera vamos a comprar, lo vamos a recoger de la calle, ¿sí? Y ¡zas! La lotería, hermano. Dios abrió las ventanas de los cielos para que usted sea millonario. No. Puede ser que a alguien le pase eso, pero no. Las condiciones de obediencia a Dios para que Dios bendiga económicamente son trabajo, diligencia, ahorro, planificación y frugalidad. Frugalidad es no gastar en cosas superfluas, ¿verdad? No vivir con cosas superfluas. Digamos que no vivir una vida más allá de nuestras posibilidades económicas. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Bueno, pues ahí están las condiciones. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Por eso alguien me dice, pastor, pues era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley. Bueno, hermano, ahí le va. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo les dice, hey hermanos, ustedes tienen que trabajar para compartir con el que tiene necesidad. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, fíjese bien, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los suyos serían mis parientes, ¿no? Y los de su casa sería la familia nuclear donde vivo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi hermano, si usted no... A ver, en un hogar normal, cristiano, hay un padre que es proveedor, ¿ok? Pero la sociedad ha cambiado, a veces la esposa también trabaja y a veces los hijos, pero esto no nos quita, hombres, mujeres, hijos, todos los que trabajan, debemos de ayudar a la proveeduría de la casa y ayudar a la familia.
Si usted no lo hace, hermano, es peor que un incrédulo. Haga de cuenta que usted es un inconverso. Segundo de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hay familias donde tienen un bebecito de 40 años que no trabaja y le dan de comer. Ay, mi rey. Hermano, usted está faltando a la palabra de Dios. Usted tiene allí a alguien en edad de trabajar que usted sigue manteniendo y que está en edad de trabajar. Esa persona, déjeme decirlo, en términos bíblicos no tiene derecho de comer. Póngale una cadena al refrigerador. La bendición viene con todo lo que dijimos: trabajo, planificación, obediencia, pero también con algo que en el Nuevo Testamento se impone, que es la generosidad hacia otros, la generosidad hacia nuestras propias familias, la generosidad hacia gentes que padecen necesidad, la generosidad hacia otras personas. Obviamente en la medida que nosotros poder ser generosos, hermanos, con otras personas que padecen necesidad, con nuestras familias, con la gente que está a nuestro alrededor, y que nosotros podamos ser generosos. Esa generosidad, por supuesto que también Dios la recompensa. Yo muy joven leí la biografía de John D. Rockefeller. El mundo lo pinta como un terrible millonario y así mala persona. John D. Rockefeller era un bautista. Su madre era una cristiana súper devota. Le hizo prometer de muy joven que él tenía que vivir como un verdadero cristiano. Y John D. Rockefeller, hasta el último día de su vida, asistió a la iglesia donde él fue miembro, allá creo que era en Cleveland. Y hasta ya muy entrado en años, él daba una clase de escuela dominical, y él así daba esa clase de escuela dominical. Y él fue un hombre, en su momento fue el hombre más rico del mundo. Y fue un hombre tremendamente generoso. La obra en toda Latinoamérica, la mayor parte de la obra en Latinoamérica la financió la Fundación Rockefeller. El Mina, su segundo templo, recibió $10,500 a principios del siglo XX, ¿verdad?, de la Fundación Rockefeller para construir. Y él decía que entre más él era generoso con la iglesia, pero no solo con la iglesia, con fundaciones. Él abrió fundaciones, orfanatos, casas de retiro para ancianos. Él abrió de todo ese tipo de lugares y daba. Decía que él más bendición de Dios tenía. Dio mucho a la iglesia, pero dio mucho a otras personas. Entonces, hermano, la bendición de Dios viene cuando somos obedientes. Y si Dios dice que debemos traer los diezmos al alfolí, pero no desde un punto de vista mercantilista, sino porque yo ya le he dado todo, he entregado completamente mi vida, le he dado todo lo que soy. Hermanos, la generosidad es algo completamente natural. Dios va a prosperarnos tremendamente. Pero no por ese intercambio, hermano. ¿Ok? Y como les dije una vez, Dios nunca nos prometió a todos ser millonarios. Dios nos va a prosperar en todo lo de nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo. No solo lo económico, todo lo que representa nuestra vida. Versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora bien, esta bendición tiene dos partes, hermano.
En el punto anterior, cuando dice Dios, abriré la ventana de los cielos, digamos que es una bendición que está de nuestro lado. Nosotros somos obedientes, le entregamos nuestra vida a Dios, le entregamos todo lo que somos a Dios y Él nos bendice. Está en un contexto de la obediencia, pero el versículo 11 de lo que habla es de que Dios nos va a proteger de aquello que no está bajo nuestro control. Déjeme explicarle el contexto. Israel, la época bíblica, era una sociedad agrícola, eminentemente agrícola, y los que conocemos de agricultura, bueno, no es que yo conozca agricultura, pero mis tíos eran campesinos, yo conviví muchos con ellos, los que conocemos el campo sabemos que hay una parte que depende completamente del agricultor, que es hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Llueve, trueno, relámpago, en un momento tiene que sembrar, en otro momento tiene que deshiervar, en otro momento tiene que dar fertilizante, o sea, tiene que hacer lo que tiene que hacer correctamente en el tiempo correcto y lo tiene que hacer para poder obtener frutos. Pero hay otra parte que escapa completamente de su control. Y en esta época más podía haber una plaga, podía haber una sequía, una helada, torbellinos, animales, langostas, cosa que no estaba bajo el control de esta sociedad agrícola. ¿Sí? Hoy todavía tenemos mucho control de estas cosas porque ya se han desarrollado fertilizantes, se han desarrollado insecticidas, incluso no contaminantes, se han desarrollado muchas cosas para poder controlarlo más, pero aún hoy con toda esta tecnología nosotros escuchamos que en alguna parte del mundo, una guerra, por ejemplo, Ucrania era el granero del mundo y una guerra pues destruyó todas las cosechas. Algo que yo creo que los agricultores ucranianos hicieron todo lo correcto, pusieron el fertilizante en su tiempo, pusieron los insecticidas en su tiempo, hicieron todo lo correcto y de repente una guerra destruyó todas las cosechas de Ucrania. Hay una parte que está fuera de nuestro control, aunque nosotros hagamos todo lo correcto. Y este es el versículo 11. Que Dios nos prosperará en el contexto de la obediencia, pero también nos protegerá de aquello que está fuera de nuestro control. De aquello que está fuera de nuestro control. Aquí menciona, Dios dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. El devorador literalmente es el comedor, el que come. Es aquello que se puede comer las bendiciones de Dios, pero que está fuera de nuestro control. Pero Dios dice, no hagan nada. Yo reprenderé por vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene el control. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden perder un empleo, hermanos? Digo, sin causa. A veces simplemente la empresa decide recortar personal y nos quedamos sin empleo. Una crisis económica, la caída del dólar, la inflación, un robo, un fraude que nos hagan. No, a mi pobre esposa le hicieron un fraude. ¿No estaba en su control? Una enfermedad. ¿Cuántas personas? Yo he conocido familias que han perdido absolutamente todo, ¿verdad? Por un fraude, una quiebra. ¿No? A veces las empresas quiebran por una fluctuación, por algo. Eso no está en nuestro control. Y nos dice que eso no nos dice que no va a suceder, hermanos. Dice que Dios va a reprender. La palabra que se usa aquí en el hebreo por reprender es una palabra que literalmente es regañar. Dios va a regañar al devorador. No quiere decir que no va a suceder. No quiere decir que no lo vamos a enfrentar. No quiere decir que no vamos a poder estar en medio de una situación que nos robe la bendición o que nos quiera robar la bendición. Solo quiero decir
que Dios de todos modos hará nuestro campo fértil. ¿Cómo es esto? Oye, hermano, pero perdí el empleo. ¿Cómo es que mi campo va a seguir fértil? Oye, hermano, pero es que perdí mi negocio. Pero es que una enfermedad se llevó todo. O la pérdida de un familiar dejó destruida esta familia. Aquí es donde se cumple, hermanos, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y fíjese bien cómo dice allí, porque lo usamos para todo este versículo. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice, todas las cosas ayudan a bien a los que son creyentes. No dice que a los creyentes todo obra para bien, ¿Qué dice? Que todo obra para bien ¿a quiénes? A quienes aman a Dios. Y el amor solo se da en un contexto. El amor solo se da en un contexto de total entrega. Yo no puedo decir que amo algo, yo no puedo decir que amo a mi esposa si no me he entregado a ella. Yo no puedo decir que amo a mis hijos si no me he entregado a ellos. Y entonces aquí cerramos el círculo de lo que Dios hace. Nosotros nos entregamos a Él en un contexto de obediencia. Dios bendice, le amamos, podemos enfrentar, Dios nos cuida. No quiere decir que no van a pasar las cosas, pero Dios nos sigue cuidando y sigue aprovechando esas cosas para bien, y siempre estamos en el contexto de su protección, del amor y de nuestra entrega absoluta a nuestro Dios. Insisto, Dios no necesita nuestro dinero. Él espera ser lo número uno en nuestra vida. De ahí en adelante todo está en sus manos. Y entonces llegamos al versículo 12 para terminar en esta mañana, y dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene la pregunta, hermano. ¿Nosotros somos tierra deseable? ¿Somos tierra deseable? Porque allá arriba se me están durmiendo. ¿La gente nos ve y quiere vivir como nosotros? ¿Atraemos a quienes están a nuestro alrededor o los repelemos? ¿La gente es feliz cuando usted llega o cuando usted se va? Digo, al final causa felicidad, ¿no? Maestro, hoy que vamos a orar por ti, ¿inspiras a tus alumnos, maestro? ¿Vives una vida que ellos dijeran, yo quiero ser como mi maestro? ¿Ellos quisieran imitarte? Solo hay una manera: entregándole todo, absolutamente todo, a nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de cambiar de religión. No estoy hablando de que a veces veo unas discusiones muy tontas. Hay un cuate ahí que es apologeta y está haciendo discutir tontamente evangélicos con católicos, y cuál es la mejor iglesia y cuál es la... Eso es un absurdo, totalmente un absurdo. No, esto es un asunto de religión. No es un asunto ni de qué religión tienes tú ni de qué religión tengo yo. Es un asunto de dónde está mi posición con Cristo. ¿Cuál es mi posición delante del Señor? ¿Le he entregado mi vida? ¿Le he entregado todo lo que soy? ¿Soy inspiración a otros porque Dios avala mi vida? Sin ser perfecto, hermano, con todos nuestros errores y nuestros defectos, ¿Dios avala mi vida? Lo dejo para que reflexionemos, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, te amamos, Señor. Padre bendito, gracias, Señor. Porque no pides nada más que mi vida, y es lo único que te puedo dar, Señor. Porque todo lo demás ya es tuyo, Padre. Solo tengo la sensación de que es mío, Señor. Todo lo demás es tuyo.
que podamos entregar nuestra vida completamente a ti. Que el pecado, Señor, que me estorba para entregarte mi vida, tú lo quites de mi vida. Tú me perdones, tú me limpies, Padre. Y que así pueda yo darte mi vida completamente. Y hermano, mientras oramos, o amigo que nos visita, si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo, hoy es el día en que le puedes decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Solo tienes que decir ahí: Señor, perdóname, porque el pecado nos impide eso. Y todos somos pecadores, todos somos pecadores. El pecado nos destruye, nos lleva al infierno, una vida de condenación. Pero hoy es el día de salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hoy es el día para entregarle tu vida al Señor. Para decirle: Señor, perdóname si he caminado en contra de tus mandamientos, he caminado en contra de tu camino, pero hoy quiero entregarte mi vida y caminar en tu camino, Señor. Díselo ahí en tu corazón. Dile: Señor, hoy quiero caminar hacia ti. Entregarte mi vida. Señor, yo creo que tú moriste en una cruz por mis pecados. Que entregaste tu vida en una cruz por mis pecados. Que fuiste sepultado, que resucitaste al tercer día. Y que por eso que tú hiciste en la cruz, yo puedo. Yo puedo tener la vida que tú quieres que yo tenga. Yo puedo ser tu hijo. Si tú esta mañana le has entregado tu vida al Señor, levanta tu mano. Queremos orar por ti. No tengas miedo. No es para señalarte, no es para... De allí, di: sí, Señor. Levanta tu mano y di: sí, Señor, ven a mi corazón. Yo quiero entregarte hoy mi vida. No confíes que una vez lo hiciste, ¿eh? Dicen que hoy es el día de salvación. Mañana tal vez no estemos aquí. Hoy es el día de salvación. Padre Celestial, te damos gracias por este amor tan grande. Y entregamos nuestra vida, Padre, completamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.